Ahora sí. Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Ahí vamos a ir dejando entrar a los demás compañeros. Les agradezco que hayan intentado unirse. Yo sé que la señal está bien mala, así que no todos vamos a poder entrar a este juego, que es un juego resumen, pero luego pueden ustedes también ver la grabación y acceder a las preguntas que están aquí desarrollándose. ¿Ya? Voy a apretar la partida, el inicio, y van a empezar a aparecerles a ustedes en su pantalla, de su teléfono, de su computador, de donde estén conectados, preguntas con alternativas. Entonces tienen que ir respondiendo, apretando y antes seleccionando aquella que ustedes consideren que es la correcta. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Dime, Teresa. Disculpe, profe, que estaba perdida. Intenté ingresar, pero no pude. Ya, sí, me imaginé que a algunos les iba a costar. Pero para que vayamos conociendo mientras la aplicación, ahí para una próxima, Tere, vas a poner el link como tarea, se puede dejar también. Entonces ahí pueden ustedes jugarlo por su cuenta. Ya, profe, y más encima se escucha por Tamara la señal, se pega, así que estoy medio Sí, complicada. sí, sí, está difícil hoy día. No, no se pegó el juego, es que le saqué la música porque genera mucho ruido. Hola, Nati.
Es un jueguito. Estamos haciendo un juego resumen de la clase 1 y 2, ¿ya? Hacia modo general, una trivia. Vamos a hacer durante las horas clases también esta dinámica para que de a poquito podamos ojalá ir ingresando todos, ¿ya? Es una forma también de aprender y conocer aplicaciones. Sí, Ada, entiendo. Entiendo, hoy día está muy difícil la señal. Hola David, buenas tardes. Ya, veo gente que ya está terminando. Sí, horrible hoy día, Tere. Muy mala, pero ahí van a tener acceso después a la grabación, así que ojalá tengan un tiempito para poder ver la clase. Yo no quiero cantar victoria, pero menos mal no me he caído porque mi señal no es de lo mejor tampoco. Qué bueno, Patricio. Muchos lograron entrar. Y sigue el juego, ahí se nota que va cambiando la gráfica con las respuestas. Excelente. Quiere decir que Profe, ya hice el tema. Ah, pero ahí está igual en pantalla, está saliendo ahí, ¿no? sí, y hay compañeros todavía jugando. ¿No? Ya, yo Más de tuve 3 varias malas, minutitos. tuve el 50%. Ya, 4.450 tuve, parece. ya, ahí vamos a revisar las malas, ¿ya? Súper bien, Pablo, 2 malas. Poquito. Leilín no pudo ingresar. Si depende de la señal, algunos Yo no van a tampoco puedo poder. entrar, señorita. Yo tampoco Tengo pude mala señal. ingresar. Ya, Yo yo les tampoco voy puedo a, entrar. ya, se los voy a compartir mi tareita, pero les voy a dejar un link Menos, para que puedan menos revisar. yo aquí la señal está mala. Menos. No, Yo nada de tampoco puedo nada. meterme. Yo tampoco puedo entrar. Yo tampoco puedo entrar, profe, soy del campo de futuro, ¿no? No, no me di cuenta que me estaba hablando, pero no se preocupen, aquellos que no pudieron ingresar, quizá en una próxima ocasión. Y lo otro es que, como les estaba mencionando, les voy a dejar esto igual como un link para que lo puedan realizar después, ¿ya? Porque la idea es que todos tengan la oportunidad. Entonces yo le voy a pedir a Eric que les comparte el link del juego.
Ya quedan poquitos por terminar. Si se fijan, todavía va cambiando el tablero de posiciones. Entonces eso quiere decir que hay gente que aún está respondiendo. Ya los que están, que no pudieron ingresar, voy a dejarles una... No hay problema, Lucía, tranquila. Una pregunta por el chat. Me van diciendo si sí o no para hacer un catastro de cuántos tienen su libro. Profe, ¿qué significa lo que están en amarillo en la pantalla, ahí, lo que está proyectando? Y ahí marca los intentos correctos en verde, los incorrectos en rojo, en amarillo, déjame revisar. En amarillo parece que eran... En amarillo son los segundos intentos. Y aquí algunos me aparecen como sin actividad. Yo creo que más de alguno quedó pegado en el camino con el jueguito. Profe, disculpe, en el juego aparecen dos cositas como dice, reproduce 200 pan o player, algo así, y protege tu puntuación contra un golpe. ¿Cuál de los dos hay que apretar? El que quieras tú. Son comodines. Entonces uno puede pinchar cualquiera y te va a dar alguna ventaja para responder otra pregunta. Ah, ya, vale, gracias. Ya estamos súper entonces porque ahora la mayoría tiene sus libros. Ya. Como están digitales, yo no sabía que no iban a recibir el libro en físico, pero como están digitales, la idea es que puedan ustedes tener en clases, las puedan ir resolviendo en su cuaderno, ¿ya? Yo obviamente pongo la pregunta del libro en la presentación, entonces después ustedes pueden ir observando y pasando en limpio todo lo que realicemos. Juana, los libros los enviaron de forma digital, ¿ya? Va a ser la forma en que van a poder acceder a ellos porque no han llegado los textos en físico, ¿ya? Y ellos... Teresa, dígame. Profe, yo tengo el libro físico. ¿Cuál libro tenemos que abrir, tener? El módulo 4 es el que estamos trabajando. Ah, ya, profe, gracias. Sí, y te voy a decir la página. Sistema endocrino parte en la página 57. Es un Ya, capítulo profe. cortito. Ya, profe, gracias. Bueno,
Ya, creo que estamos ok con el juego, o hay personas que aún están jugando. Porque me da la impresión que los demás son aquellos que se quedaron pegados. Disculpe, profesora, yo llegué ahora no hace mucho Dígame, rato, José. se quedé perdida. Ya, José levantó la manito también. Constanza, página 57, Lucía. Lucía. Ya. Vamos a esperar que terminen los compañeros que están jugando para detenerlo y hacer la revisión de las preguntas, ¿ya? Todavía hay gente que está terminando. A los que han ingresado recién, ya para que lo puedan resolver, porque si no nos vamos a alargar mucho en el jueguito, porque igual les va a tomar unos 10 minutos en resolverlo. Los compañeros empezaron ya hace un momento. Disculpe, profe, al parecer yo terminé, pero la puntuación usted la sabe porque acá me dio iniciar de nuevo. Y apreté iniciar y me apareció otra cosa que no hay que ver. Aquí va a aparecer, a ver, tu nombre, ¿quién me estaba hablando? No alcancé a ver. Cecia. Cecia, ya, aquí voy a revisar. Acá estás. Ya, gracias. 6.380 es tu puntuación, lugar 13 hasta ahora, de 38 participantes. Harta gente se conectó al jueguito. Ángela, ¿Cómo se conecta el juego? ¿quién me consultó? Disculpa, es que no alcanzo a ver quién me Yo, habla porque estoy Lucía, viendo disculpe, profesora. Ay, hola, Lucía. Ay, no, tranquila. Lucía, se conecta ingresando con ese código, pero vamos a dar término porque empezamos a hacer jueguito. Ah, Ya, entonces yo se los voy a enviar después como un link para que ustedes puedan jugarlo en su casa, ¿ya? ya, Porque ya, muchas gracias. tomó harto tiempo, entonces si no nos vamos a alargar mucho. Ya, bien, gracias. Bueno. Y ahí Nast creo que va embalado. Así que no sé si terminar el juego. Elizabeth Anabalón también. Ya, y Ángela también está jugando. Y Sofía. Moisés, dígame. Profe, yo he jugado 2 veces el juego y lo envío y sigo jugando. Volviste a ingresar. Ya, voy a buscarte aquí, Moisés. Está en el Parece que la segunda me fue peor que la primera. 460, fue su puntuación. Es bueno, es malo. No, está bien, pues tienes 2 jugadas, con lugar 6 y lugar 12. Ya, la gracia es que este jueguito, Hasta la primera. yo le voy a apretar terminar porque si no vamos a estar mucho rato en el juego ya. Para la próxima, para que podamos Yo ya por la ingresar, tercera cuando ya paré. ojalá todos juntos. Capaz que él les va a cortar algunos. ¿Está seguro que quiere finalizar? Después, cuando uno termine el juego, entrega los lugares. Primero, Nashla. Segundo, Patricio.
Tercera, María Gormaz. Esos fueron los lugares del juego, ¿ya? Que se vea como una competencia sana, por favor, porque en realidad es para medir, obviamente, lo que ustedes han aprendido. Y lo interesante de esto es que aquí me entrega las respuestas correctas e incorrectas que ustedes tuvieron, e incluso me indica aquellos que se salieron, me imagino, obviamente, por problema de conexión, ¿ya? Entonces aquí están todas las preguntas y yo puedo ir revisando hacia el lado las respuestas correctas e incorrectas. Si se fijan, no tuvieron tantos errores, pero si uno revisa las preguntas, de las que más errores tuvieron está la pregunta 3, entonces yo voy a ir a ver la pregunta 3, y la 3 decía, ¿cuál de las siguientes opciones no corresponde a una glándula del sistema endocrino? Y menciona hipófisis, ovario, tiroxina, y preguntaba por glándulas. ¿El hipotálamo es una glándula? Sí, Sí, ¿cierto? ¿Y está por sobre qué otra glándula? hipófisis. Sobre la hipófisis. Perfecto. Entonces, esas no son las respuestas, ¿cierto? ¿El ovario es una glándula? Sí, profe. También, ¿cierto? ¿Y qué hormona secreta? Progesterona y estrógeno, ¿cierto? Ya, es una glándula, por lo tanto, tampoco era esa la respuesta. Y la tiroxina es una hormona, ¿ya? Secretada por la tiroides, por lo tanto, respondía a una glándula, ¿ya? Esa era la pregunta 3. De las que más errores tuvo, estaba la 3. Vamos de nuevo al resumen y aquí me voy a volver a fijar cuál tiene muchos errores. La pregunta 5 y 7 tiene bastantes errores, así que vamos a revisarlas. La 5, la 7, la 8 también. 5, 7, 8. Y las demás, fíjense, casi sin errores. Vamos entonces, pregunta 5. Dice, ¿cuál es la glándula del organismo humano? Opciones, hipófisis, páncreas, paratiroides. Y mencionamos en las 2 clases anteriores que había una glándula muy, muy pequeñita que controlaba todo nuestro sistema hormonal. ¿Cómo se llamaba esa glándula? Hipófisis. La hipófisis era la respuesta correcta, ¿ya? Después dije, la 7, una retroalimentación negativa ocurre cuando se inhibe la secreción de una hormona o se produce más secreción de la hormona. Se inhibe la... Se inhibe. ¿Cierto? Ya. Perfecto. Ahí vamos corrigiendo entonces algunos errores. Después, la pregunta 8. La siguiente definición está situada en el cerebro y regula todo el sistema endocrino que ejerce sobre la hipófisis. Hipotálamo. El hipotálamo, ¿cierto? Recuerden que están asociadas, hipotálamo e hipófisis. Y si se fijan en las demás, hay muy poquitos errores, casi todo correcto. Hormona que provoca el término del periodo de gestación, provocando las contracciones uterinas. Ahí todos han respondido correcto. La oxitocina, ¿cierto? Y con muchos errores, las demás están perfectas. Las 5, ya la respondimos. También Profe, yo me equivoqué en la 1 y en la 11. Me la 1. confundí. ¿A qué se deben los cambios que presenta el sistema endocrino? ¿A las hormonas? ¿Disculpa? Perdón. Marce. La 1 decía entonces, ¿a qué se deben los cambios que presenta el sistema endocrino? Y las opciones eran hormonas, testículos, glándulas. Descartábamos inmediatamente testículos porque es
una glándula, pero no provoca todos los cambios, ¿cierto?, que se presentan en el sistema endocrino, sino que los rasgos sexuales secundarios son los que están influenciados por esta glándula. Entonces, ¿cuáles serían los cambios que presenta o a qué se deben los cambios que presenta el sistema endocrino? ¿A las hormonas o a las glándulas? ¿A la hormona? Hormona. A las hormonas, ¿cierto? Porque están secretadas por las glándulas. Las glándulas no generan los cambios, sino más bien la secreción que se produce de hormonas. Perfecto, Tere. ¿Y cuál más me dijiste? ¿La 6, la 5? A las 5 ya la revisamos. La 11 era la otra que me confundí, profe. Sí. La 11. Glándulas ubicadas una sobre cada riñón de forma triangular. Produce adrenalina y noradrenalina. Y tiene una médula que produce la aldosterona, ya, entre otras. ¿Qué glándulas eran eso que están sobre los riñones? Glándulas suprarrenales. Las suprarrenales, ¿cierto? Ya, ahí está, hay que acordarse de eso, porque de hecho el nombre te va a indicar el nombre de la glándula, ¿ya? Tienen un parecido ahí en el nombre. Eso era el jueguito. Espero que les haya gustado. Espero también que para la próxima, todos, yo sé que no es fácil, chicos, la conexión para todos, ¿ya? Así que no crean que hago estas cosas pensando en que va a resultar un éxito, que todos van a poder ingresar, porque yo sé que no va a ser así siempre, pero quiero enseñarles cosas nuevas, ¿ya? Y que aprendan también de una forma más entretenida. ¿Alguien levantó la manito? No sé si ahora se bajó. Ya. Luz. Profe, ¿esto sirve Dígame. como cuestionario de la primera y la segunda clase? Sí. Lo voy a compartir, ¿ya? Lo voy a mandar a Eric para que él se los comparta en el WhatsApp después cuando terminemos la clase. ¿Ya? Ya. Vamos a seguir entonces. Yo siempre, cuando hablamos del sistema endocrino, pongo entre medio este tema y cómo afectan a nuestra salud hormonal. ¿Por qué? Porque son desconocidos y la verdad es que no se siempre introducen en el currículum, ¿ya? Ni siquiera en el currículum de educación para jóvenes y adolescentes, ¿ya? Entonces a mí me gusta enseñarlo porque es algo que nos afecta realmente a todos y a diario, en todo momento, ¿ya? Así que es importante para mí que lo conozcan. Cuando hablamos de disruptores endocrinos, nos estamos refiriendo, no vamos a ver el video porque la señal está muy mala, a aquellas sustancias que afectan a nuestras hormonas, ¿ya? Y esas sustancias o esos disruptores se encuentran desde el aire que respiramos hasta nuestra alimentación, ¿ya? Entonces estamos, obviamente, sometidos a estos disruptores en todo momento. Y es tanto su efecto que es una temática muy importante hoy en día respecto de la salud menstrual, ¿ya? Porque provocan cambios, pueden producir infertilidades, pueden producir cambios en nuestra regulación hormonal, ¿cierto? En nuestros ciclos menstruales, sobre todo las mujeres, ¿cierto? No digo que afecte de forma desigual a hombres y a mujeres, ¿ya? Pero se hace muy evidente, dado que nosotras tenemos un ciclo que generalmente, ¿cierto? Conocemos su funcionamiento, su inicio y su término, idealmente deberíamos saberlo, que muchas veces cuando vienen cambios no sabemos por qué sucede y lo atribuimos, ¿cierto?, al estrés o a algunas otras cosas, pero nunca pensamos en que puede ser producto de nuestra alimentación o a lo mejor de alguna sustancia que estemos respirando, ¿ya? ¿Qué hacen estos disruptores endócrinos? Son
unos impostores que simulan ser hormonas, ¿ya? Y muchas veces, como están disfrazándose de hormonas, ¿cierto? Alteran la síntesis correcta de las hormonas, ¿ya? Alteran el transporte de estas por la sangre, la señal que se envía a las hormonas también, dificulta la eliminación de gran parte de estas hormonas, impactan cómo se distribuyen incluso en el organismo y tienen efecto a nivel de epigenética. O sea que también podemos estar de repente cambiando nuestra genética producto de estos disruptores endocrinos, ya generando mutaciones, entre otras. ¿Cómo ocurre esta acción? Nosotros consumimos desde toda nuestra vida, ¿cierto? Alimentos que algunas veces son alimentos envasados. ¿Qué alimentos envasados consumen ustedes? Vamos a partir por ahí. Que ustedes de repente quisieran a lo mejor comprarlo lo más natural posible, pero vamos al supermercado y es inevitable. Alimentos El con yogur. un envase. Pescado. Pescados, yogures, ¿qué más? Jugos, bebidas, la Empaté. leche. La Atún, leche, tarra, el- Torito. todo eso que mencionan ustedes y más, ¿cierto? El queso, hasta de repente los huevos vienen con un envase plástico por fuera de la bandeja de cartón. ¿Qué otras cosas envasadas? Mermeladas. Mermeladas también, ¿cierto? La carne. La carne. La carne, yo creo que es de lo que más compramos envasado. La carne, el pollo, el queso, ¿cierto? Ya. Resulta que esos alimentos que empaquetan, ¿cierto? Se ven expuestos a estos disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos, siempre se dice es algo químico, todo es químico. La vida es química, está formada de materia, ¿cierto? Pero son compuestos químicos que son nocivos para nuestra salud, ¿ya? No sé si hace poco escucharon una noticia que hablaba de el microplástico que contienen las aguas embotelladas. Siempre hablamos de que los pescados consumen todos los plásticos que desechamos, ¿cierto? Y que por la alimentación con estos pescados, ¿cierto? Estamos consumiendo microplásticos, pero resulta que hicieron un estudio donde se determinó que en la botella plástica que consumimos de agua, ya sea decían de agua, pero consumimos bebida, hasta agua saborizada, ¿cierto? Habían millones de microplásticos que llegan obviamente a nuestro organismo, ¿ya? No nos van a afectar, si yo lo consumo ahora no me va a afectar a la hora, ¿cierto? Pero nosotros llevamos una vida consumiendo alimentos que son envasados, consumiendo estas aguas. La gente en el norte consume mucha agua embotellada. Entonces, ¿qué pasa? Que se van bioacumulando, ¿ya? Y lo que pasa es que no es uno solo el disruptor endocrino, hay muchas sustancias tóxicas y estas se van mezclando en tu organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que van afectando nuestro sistema. Es más, generación tras generación vamos heredando las consecuencias, ¿cierto?, de este consumo de disruptores endócrinos. Llegan a nosotros, lo mencionamos, ¿cierto?, por los alimentos, por el agua, ¿cierto?, por la absorción a través de la piel. Las madres, nosotras, mujeres que hemos sido madres, muchas veces empiezan a aparecer ciertas enfermedades que a lo mejor antes ni habíamos escuchado, o ciertas mutaciones, ciertas genéticas, que se transfieren de madre a feto, que posiblemente de estos alimentos, de esta agua, ¿cierto? Esta exposición, ¿cierto? De repente a metales pesados, ¿ya? Y que se pueden ir transfiriendo. En el aire también pueden estar, como ya habíamos también mencionado. ¿Y dónde actúan? ¿Dónde creen ustedes que actúan? La imagen aquí lo dice, ¿cierto? Actúan sobre nuestras glándulas.
¿ya? Y habíamos estado hablando de nuestras glándulas, la hipófisis, ¿cierto? No sé si alguna vez han escuchado acerca de los metales pesados. Ya, algunos sí, algunos no, ¿ya? Los metales pesados son compuestos que afectan a nuestro organismo, incluso a nuestro cerebro. No olvidemos que el sistema endocrino está asociado al sistema nervioso. Y muchas veces estos metales pesados generan trastornos que pueden incluso generar intoxicaciones, que pueden generar confusión mental, ¿cierto? Que pueden generar infertilidad, que pueden alterar en el fondo nuestro sistema endocrino a nivel general, ¿ya? ¿Dónde están? Pueden estar en pesticidas, pueden estar en distintas sustancias en las que estamos en contacto a diario. En el ambiente están en forma natural ya, pero están también en cosas que nosotros pensamos que nos pueden hacer bien, como los medicamentos, en suplementos, en algunos alimentos también, en la industria, que utiliza un montón de químicos, también pueden haber metales pesados. Entonces los podemos encontrar en el aire, en el suelo, en el agua, y los podemos estar consumiendo en el agua, ¿cierto, Patricio? ¿Qué pasa? Piensen ustedes que el agua, acá en Valdivia, acá en la región de los ríos, estamos llenos de humedales. Existe una cultura, por ejemplo, de consumo de hongos. Yo les hablaba de alimentos envasados, pero no solo en los alimentos envasados hay disruptores endocrinos. También en alimentos de consumo de recolección autónoma y que nosotros pensamos que son súper naturales. Por ejemplo, hongos. Acá hay una cultura, la gente conoce de hongos comestibles, los recolectan, ¿cierto? Pero esos hongos pueden estar también contaminados con metales pesados, dependiendo, ¿cierto?, de dónde se encuentren, no sé, cerca de un humedal, cerca de una industria, y todo eso va siendo absorbido y después nosotros lo consumimos y lo estamos incorporando en nuestro organismo. ¿Estamos claros hasta acá? Los changles, ¿cierto? Hay varios hongos que son comestibles, más de los que creemos. Yo me introducí un poquito en ese mundo hace poco y me he sorprendido mucho. Bueno, nosotros tenemos la decisión de mantener nuestro cuerpo sano, ¿cierto?, a través de la educación, ¿ya? Y la forma entonces de hacerlo es estudiando, informándose. Tampoco hay que cegarse, porque hay que entender que no solo es culpa de las industrias, que no solo están a lo mejor en los alimentos envasados, sino que también puede estar en un alimento, como yo les mencionaba, que uno cree que es súper natural, pero que también puede estar contaminado, ¿ya? Entonces hay que elegir también bien de dónde recolectamos ciertos alimentos y qué es lo que consumimos, ¿ya? Porque esa decisión está 100% en nuestras manos. Estos disruptores que yo les estoy mencionando se clasifican, ¿ya? Y vamos a encontrar algunos disruptores que son naturales, ¿ya? No nos vamos a aprender los nombres porque en realidad no tiene sentido, pero no sé, en la soya podemos encontrar también disruptores endocrinos, ¿ya? En algunos disolventes, en lubricantes industriales, ¿cierto? Los plásticos, el bisfenol A. Me acuerdo que fui alguna vez a una capacitación y decían, no, está libre de bisfenol A, ya no tiene talatos, pero resulta que en reemplazo de ese compuesto químico hay otro, y ese no está estudiado. Entonces, de momento no sabemos si hay otro compuesto químico que pueda estar también generando un efecto adverso, ¿ya? Hablamos también de los pesticidas, de los fungicidas,
productos farmacéuticos, metales. Ustedes saben que los productos farmacéuticos, por ejemplo, son eliminados por nosotros a través de la orina. Todo esto regresa a las aguas finalmente, ¿ya? Y hay cosas que mediante los procesos industriales de limpieza, de decantación, de filtración o de clorar incluso, no vamos a poder eliminar. Entonces están, sí, en muchas partes. Aquí hay un estudio que se los voy a traducir, que se hizo en mujeres, ¿cierto? Se tomaron muestras de sangre menstrual. Y lo que buscaban era obviamente disruptores endocrinos. Y encontraron, por ejemplo, que el bisfenol A, ¿cierto? En esta muestra de 20 personas estaba presente en el 65%. Un alto porcentaje. Los talatos estaba presente en el 100% de la muestra. Acá también hay otro tipo de talato, ¿ya? Y habían obviamente otras concentraciones hormonales como la progesterona, que es obviamente natural, que estaba presente en el 15%. Y así otros contaminantes que a lo mejor son más desconocidos, pero que están presentes muchas veces en nuestro organismo. Y ese fue el estudio que se hizo. Esto va a quedar grabado, entonces si ustedes quieren a lo mejor buscarlo, es un informe que se hizo de toxicología acerca de los disruptores endocrinos. Y algunas informaciones, ¿cierto? Para que ustedes sepan sobre el bisfenol A, ¿cierto? Que se utiliza para la fabricación de plásticos que son altamente resistentes, son delgados, pero son muy resistentes. Así que utilizamos para el cuidado de nuestra piel. Muchas veces pueden estar introduciendo también estos compuestos que afectan a nuestra salud y que afectan a nuestro sistema hormonal, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros tomemos medidas que podamos a lo mejor reemplazar todos estos envases plásticos por el vidrio, no sé, comprar mermeladas caseras, fabricar, si es que se puede, yo sé que a veces el tiempo no lo permite, ¿cierto? Pero evitar todos aquellos alimentos que son ultraprocesados y empaquetados. Y también leer los embalajes, ¿cierto? Así como leemos el etiquetado de los alimentos, también leer el embalaje de estos. Disruptores endocrinos, ¿ya? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan al respecto? Profe, disculpe, es que estoy un poco enredado en el sistema endo, endo- endocrino. Ujú. ¿Qué es el endocrino? Porque realmente sí le he puesto atención, pero hablamos de muchas otras cosas más. Entonces, se me fue esa parte y qué función cumple el endocrino. ¿O qué es? Los sistemas, ya, nosotros tenemos hartos sistemas en nuestro cuerpo, ¿cierto? Que cumplen distintas funciones. Generalmente el sistema digestivo lo conocemos más porque, ¿cierto? Es algo con lo que interactuamos muy evidentemente a diario, ¿cierto? Alimentándonos, desechando, ¿cierto? Pero en conjunto a esos sistemas actúan otros. Y el sistema endocrino es un sistema que tiene a lo largo de nuestro cuerpo muchas glándulas, partiendo por el cerebro, donde está el hipotálamo, está la hipófisis, y estas secretan ciertas hormonas y envían órdenes para que otras glándulas a lo largo de nuestro cuerpo, que están ubicadas sobre los riñones, ¿cierto? Por ejemplo, el páncreas, puedan secretar hormonas para que todo el conjunto metabólico, ¿cierto?, pueda funcionar de forma adecuada. Y yo creo que te va a quedar mucho más claro con lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya.
Todo lo envasado tiene contaminantes, así es. Podría ser, Paula. En ciencias se habla mucho siempre de que es tentativa, ¿ya? Y la tentatividad en ciencias hace referencia a ciertos cambios que van ocurriendo, ciertos descubrimientos, cierta información científica, evidencias que van sumando conocimiento. Entonces es probable que hay muchas cosas, enfermedades, no conocemos o que no sabemos su origen, ¿ya? Entonces es importante estar actualizándose, no considerar que lo que aprendí ahora es la verdad absoluta por el resto de mi vida, porque este conocimiento va cambiando, ¿ya? Así que a veces muchas cosas tienen una explicación que aún no está estudiada o que la ciencia aún no nos da esa explicación. Ya, pasen lista. Muy bien, qué bueno que se acuerden ustedes. Pasen lista, esta va a ser como el break entre medio de una y otra, de otra clase. Yo creo que falta gente por pasar lista, pero vamos a continuar. Les quiero pedir también que si de repente necesitan un descanso, me vayan diciendo ya, porque a lo mejor yo me voy muy embalada y necesitan por ahí parar un ratito. ¿Les parece que sigamos? Ya. Ya, vamos a seguir entonces. Miren, a raíz de lo que estábamos hablando, vamos a conectar, ¿cierto?, ese contenido de disruptores endocrinos con los trastornos que se producen por el desequilibrio hormonal, ¿ya? Y el uso de hormonas que se usan también en el tratamiento de ciertas enfermedades. Ahora, no estoy diciendo que sean solo los disruptores endocrinos los que provocan estos trastornos o enfermedades, ¿ya? Porque también se producen por cambios en las concentraciones, ¿cierto? Y ahí vamos a ir explicando cómo funciona esto. Entonces, primero, para saber, la concentración que circula por nuestra sangre de hormonas es muy, muy pequeñita. Así que cuando ustedes les hacen exámenes de sangre de repente para ver la concentración de hormonas que tiene, sobre todo cuando hacen para la tiroides. tienen ese muestra para la tiroides, ¿cierto? En esa muestra es muy, muy, muy pequeñita, pero puede indicar trastornos en la salud, ¿ya? ¿Cómo lo puede indicar? Si hay una falta de hormona, estamos hablando, ¿cierto?, de una hiposecreción. O sea que yo secreto menos hormona de la que debería secretar en promedio. Y si secreto un exceso de hormona, estamos hablando de una hipersecreción, ¿ya? Y estas hormonas, ¿cierto?, pueden estar, obviamente, en una concentración normal, ¿ya? Entonces, cuando están en concentración normal, no estamos enfermos,
pero cuando hay una regulación hormonal anormal, hiposecreción o hipersecreción, ahí vienen las enfermedades, ¿ya? Y aquí como dato para que recordemos, ¿cierto? Hay muchos estímulos que nosotros podemos llevar a cabo para aumentar la secreción de ciertas hormonas como la dopamina, la oxitocina, ¿cierto? La endorfina, para estar más felices, ¿ya? Que de hecho lo estuvimos mencionando, no sé si la clase pasada o antepasada, que hay actividades que son muy fáciles de hacer, ¿cierto? Como de repente dormir las horas que corresponde, ¿cierto? Sonreír, algo que suena ilógico a veces, ¿cómo voy a fingir una sonrisa? Pero de verdad que si uno hace el ejercicio de verse en el espejo y sonreír, le está dando una orden a su cerebro. El cerebro está en coordinación con el sistema endocrino diciéndole a la hipófisis, ya, secreta endorfina. Y eso ya nos cambia el switch y nos da una mejor salud, un mejor ánimo y nos permite estar mucho mejores para enfrentar el día. Acá ustedes van a pillar que de hecho está en sus textos también, porque no me acuerdo, pero se mencionan las hormonas, es la página 74 del libro. Aquí están las hormonas y está mencionado el trastorno que se genera a raíz de su hiposecreción o hipersecreción. Ejemplo, tenemos la hormona del crecimiento, ya que es una hormona que permite que haya un aumento de peso, ¿cierto?, corporal, cuando está desarrollándose la persona, permite que haya un desarrollo, un crecimiento. A ver, espérenme, es que viene alguien y permiten que haya crecimiento, ¿cierto? Pero resulta que a veces se secreta en mayor cantidad y eso produce la acromegalia o el gigantismo, ¿ya? Menor cantidad puede producir enanismo, ¿ya? ¿Conocen ustedes un personaje que sufre de acromegalia o gigantismo? Yo creo que todos conocen al personaje que yo les voy a mostrar. ¿Lo conocen? Shrek. Shrek. Es Shrek, ya. Él tiene gigantismo, ¿ya? Si se fijan, manos más grandes, ¿cierto? Nariz más grande. Entonces ahí hay un caso de acromegalia. ¿Y enanismo conocen algún caso? Miguelito. Miguelito. Miguelito, ¿cierto? Ya, entonces él tiene una hiposecreción de la hormona del crecimiento, ¿ya? Si se fijan, es una enfermedad que obviamente no tiene un tratamiento, no es que me van a dar hormona del crecimiento y yo voy a superar esto, ¿ya? Pero sí, obviamente tienen que estar en revisión periódica, ¿cierto? Y hay medicamentos que también les van a recetar para en el organismo. Otras hormonas, por ejemplo, no vamos a leerlas todas, pero voy a dar los casos más emblemáticos, entre ellos la insulina, ¿ya? Ustedes saben que la insulina es la que regula la cantidad que hay en nuestra sangre de glucosa, ¿ya? Cuando hay poca insulina, se produce la diabetes. Y cuando hay mucha insulina, o sea, que hay una hipoglucemia, ¿cierto? Cuando hay una hipersecreción de insulina, quiere decir que disminuye mucho, por lo tanto se produce hipoglucemia, ¿ya? Y lo mismo puede ocurrir con hormonas, ¿cierto? Que son sexuales, que van a regular los caracteres secundarios, por ejemplo, en la mujer, en el hombre, ¿cierto? Que cuando no se producen, pueden provocar esterilidad, o cuando se producen en cantidades muy grandes, pueden provocar otros trastornos también de la sexualidad, ¿ya? Tanto los caracteres
que nosotros observamos como en el desarrollo de este sistema reproductor. Entonces la invitación es a que ustedes después revisen esta tabla. Ya no me voy a... Ustedes tienen que tener claro que existen trastornos asociados a una baja secreción de una hormona o a una alta secreción, y que ese trastorno se traduce obviamente en una enfermedad, ¿ya? Ahí. Dime, Moisés. ¿No? ¿Alguien? Ya. Ya. Yo sé que está difícil que ustedes puedan, a lo mejor todos ver este video, pero acá mejora un poco el clima, así que espero que no se pegue, ¿ya? Voy a poner el video, este link se los envié también, así que espero que puedan después verlo ustedes, ¿ya? Y habla acerca de cómo respondemos al estrés, ¿ya? Y aquí, obviamente, está la glándula hipófisis, que la hemos mencionado como aquella que es la más importante en nuestro organismo. Así que vamos a ver el videito. Me salió una publicidad aquí. Ya está cargando súper, no voy a tener problema. La idea es que ahora ustedes en este momento van tomando apuntes, ¿cierto? Ya, creo que ahí apareció. Vamos a hablar del estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRF, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. ¿Se pudo ver? Ya. Voy a hacer un resumen, porque siempre en este tema hay muchos conceptos, pero tenemos que enfocarnos en aquello que es primordial, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Primero, nuestro organismo está recibiendo estímulos constantemente. Estos estímulos, ¿cierto? Nos avisan, hay un peligro, listo, estrés. Se empiezan a producir ciertas hormonas y nuestros riñones, ahí es donde me quiero detener,
que nuestros riñones son fundamentales porque tienen asociadas unas glándulas, que son las glándulas suprarrenales que están sobre cada uno de nuestros riñones, ¿cierto? Que secretan una hormona que se llama cortisol, ¿ya? El cortisol la hipófisis generan adrenalina, y es la adrenalina que nosotros siempre mencionamos cuando estamos enfrentados a una situación de estrés, ¿cierto? La que permite que haya una respuesta a este estrés. ¿Y cómo responde el organismo cuando hay estrés? ¿Qué se mencionaba en el video que ocurre cuando nuestro organismo está estresado? Dolor de cabeza, cansancio. Irritabilidad. Irritabilidad. Dicho, ¿qué más? Fíjense acá en las imágenes. Dolor estomacal. Está más irritado. Dolor de cabeza, Ajá. mal genio. ¿Problema para ir al baño? También Afecta Baja nuestro baja sistema el inmune. la frecuencia cardíaca. Exactamente, aumenta. ¿Cómo no? No quiero opinión, ¿no? Excelente. Todo lo que ustedes han no nos damos cuenta de que estamos estresados, ¿ya? Y podemos pasar quizás todo el día sin ir a orinar, sin ir, ¿cierto? Incluso a hacer nuestras necesidades, ¿cierto? Defecar. ¿Por qué? Porque estamos estresados. Y lo asociamos siempre a un dolor de estómago, un malestar aquí, pero puede estar asociado netamente a nuestra calidad de vida que estamos llevando. Factores de peligro, el peligro no es solo que haya, no sé, un incendio que tenga que salir corriendo, no, el peligro es todo aquello que va a afectar mi sistema y que lo va a poner obviamente en una situación que no es la normal, ¿ya? ¿Qué sucede? Que nosotros podemos salir de ese estrés, ¿cierto? Llevando a cabo ciertas acciones que ya hemos mencionado de sobra, pero hay veces en que, como no nos detenemos y no hacemos nada por ¿cierto? Se empieza a producir un estrés crónico, ¿ya? Y es ahí cuando vienen las depresiones. Entonces, el mensaje aquí es ese. Todo nuestro organismo, ¿cierto? Está conectado con aquello que nosotros vivimos a diario, en nuestro trabajo, ¿cierto? En nuestro hogar también, en nuestras, como madres, como cuidadores, como todas las responsabilidades que tenemos durante el día, ¿ya? Entonces nuestro organismo está respondiendo a todos aquellos estímulos, ¿ya? También encuentran en su texto, en la página 75, ¿cierto? Las respuestas al estrés. Ya aquí se menciona cómo se dilatan las pupilas, ¿cierto? Podemos ver en esta gráfica, ¿cierto? Que se dilatan las pupilas para aumentar, ¿cierto? El campo visual y estar más atentos a ese peligro. En un momento también se expanden los pulmones para que podamos así inhalar más oxígeno, entre otros. Este video va a quedar como tarea para ustedes. Es muy bueno, yo les recomiendo que sigan a esta, es una doctora, ¿ya? Hiperactina se llama en YouTube, pueden ver videos de ella, es maravillosa y explica muy, muy bien, queda todo muy claro, ¿ya? Pero como se nos... ¿Ya? Y nos vamos a detener aquí en algo muy importante, que es trastornos del páncreas, ¿ya? Sabemos que cuando se produce diabetes, ¿cierto? Se generan ciertos síntomas como lesiones en la piel, como una baja de peso que no se puede explicar, ¿cierto? Exceso de orina, mucho cansancio, hambre, hay hinchazón de manos, de pies, ¿cierto?
por ahí alguien yo vi que dijo que tenía su madre que se inyecta, probablemente en algún momento viviste todos estos síntomas con ella, ¿cierto? Infecciones, entonces, súper complejo, pero avisa. Entonces, hay que estar atentos a las señales que nos va dando nuestro cuerpo. Teresa levantó la manito. En mi caso, y yo tengo el caso directo de mi mamá, ella se inyecta, pero a raíz de la diabetes, a ella le llegó al extremo que le expulsaron sus dos piernecitas, porque empezó con el problema de la gangrena que le dicen. A raíz de Ajá, eso tuvo que llegar a imputación de sus dos piernas. Y es bien cruel esa enfermedad. exactamente. Tanto si la mantienes a raya, como dicen, es durísimo igual porque todos los días tienen que inyectarse y agota mucho a las personas. Y haber un apoyo psicológico en ese proceso porque puedes vivir tu vida entera, ¿cierto? Con la enfermedad. Y lamentablemente la solución no es tampoco nada amigable. Bueno, sabemos que es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas, ¿cierto? No sintetiza la cantidad de la hormona que el cuerpo necesita, en este caso es la insulina, ¿cierto? O la calidad de esta insulina no es que requiere, ¿cierto? O no se utiliza tampoco de una manera que sea la idónea, ¿ya? Entonces, el páncreas tiene una función bien importante, porque cuando está saludable y hace bien su función, hace que la glucosa que está en nuestro torrente sanguíneo esté en las concentraciones adecuadas, que la glucosa que ingresa también a nuestro organismo se transforme en energía, porque cuando eso no ocurre, hay que entenderlo así. Se habla de que hay un síntoma que es el cansancio. Pasa que esas personas tienen mucha glucosa en sangre, ¿cierto? Pero no está siendo transportada a las células. Entonces las células no producen energía con esa glucosa, ¿ya? Y también ayuda al páncreas a que las células, ¿cierto?, almacenen la glucosa hasta que ésta sea requerida para alguna función, ¿ya? Vieron que está todo conectado, tus células son fundamentales, porque las células son las que finalmente transforman esas sustancias en algo útil para desarrollar todas las actividades que realizamos a diario, ¿ya? Cuando uno va a hacerse exámenes, lo van a medir con 1 gramo por litro de sangre, lo que deberíamos tener de glucosa, ¿cierto? Si ese nivel está superado o se encuentra en un déficit, puede generar distintos trastornos. Importante de saber también que existen distintos tipos de diabetes. Aquí me imagino hay más, alguna diabetes gestacional, ¿cierto? Y lo que sucede es que debería durante el embarazo aumentar la insulina, ¿ya? ¿Por qué? Porque se requiere más energía. Pero a veces esto no ocurre, entonces estas mujeres presentan diabetes por embarazo, ¿ya? Generalmente se trata, ¿cierto? Y puede ser otros tipos de diabetes que son la tipo 1, que padece el 10% de la población, que es una tipo de diabetes en que se es dependiente de la insulina, porque el cuerpo no la produce, ¿ya? O la produce pero en poquitas cantidades, y aquí se administra entonces a través de inyecciones esta hormona, ¿ya? No se puede administrar de forma oral porque obviamente tenemos las enzimas del estómago, ¿cierto? Las enzimas digestivas anulando su efecto. Y también está la diabetes tipo 2, que es cuando el cuerpo produce insulina,
pero no la suficiente o no la puede aprovechar. Generalmente este tipo de diabetes se da a partir de los 40 años. El riesgo es que no presenta síntomas y es un tipo de diabetes que se genera por algunos malos hábitos, ¿ya? Entonces, nuevamente el mensaje, yo creo que ya he sido muy majadera para evitar este tipo de enfermedades, ¿ya? Así como el consumo de alimentos como disruptores de nuestro sistema endocrino, también el exceso de azúcar, es cierto, el exceso de sal que puede provocar también otras enfermedades crónicas. Y ya para ir terminando, hay algunas veces que se utilizan hormonas para tratar ciertas enfermedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del sistema reproductor. Cuando llega el climaterio ustedes saben que es el término, ¿cierto?, de la menstruación en las mujeres, que puede ocurrir entre los 45 y 52 años, deja de producirse óvulos, por lo tanto se detiene la menstruación, ¿ya? ¿Qué sucede? Que empiezan a aparecer síntomas como los bochornos, ¿cierto? Esas mujeres muchas veces, porque hay un desequilibrio hormonal que también puede afectar los huesos, ¿ya? Por lo tanto, se aplican terapias de reemplazo hormonal, ¿ya? Que obviamente van a permitir que las mujeres se sientan mejor, que no sientan estos síntomas, ¿cierto? Y que eviten algunos desequilibrios hormonales, que sobre todo el tema de la osteoporosis es bien delicado cuando uno llega a una edad ya. Entonces la idea es evitar eso. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, parece que no. Miren, nos queda tan poquito ya llega que vamos a dejar las actividades como tareita, ¿ya? Y las vamos a revisar en la próxima clase, en el inicio. Nosotros terminamos ya lo de hormonas, entonces el resumen de la próxima clase va a ser el desarrollo de las actividades que están en la página 85. Déjenme revisar bien, porque hay otras que vamos a hacerla. Y 85. Para que ustedes vayan aplicando también lo que hemos visto y si hay algo que no entendieron lo puedan revisar, ¿ya? Entonces vamos a dejar tarea páginas 71, 72 y 85. Lo voy a dejar este mensajito igual a Eric para que lo pueda enviar. Eso por hoy entonces. Si tienen dudas, más vale que pregunten a que se queden con la duda, ¿ya? Eso. Les dejo un abrazo, que tengan una linda noche, que descansen. Espero que haya sido provechosa la clase para ustedes y que siga tan buena la asistencia. Me encanta que haya buena asistencia. Muy buenas noches, profe. Muchas Buenas gracias. noches, que esté muy bien. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Descansen. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, profe. Muy linda clase. Buenas noches, profe.